sana, pero el eje radicular queda completamente cambiado de dirección, ¿ven? Un cambio de dirección brusco. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a empezar a describir cada una de ellas. Antes de empezar, ¿alguien tiene una pregunta? Qué error les da preguntar, ¿no? Muy bien. Pase el avión un ratito. Entonces aquí vamos a describir cada una de las desviaciones de los ejes radiculares. Y empezamos con las curvadas. Dentro de la primera curvada que tenemos es la curva apical. La curva apical se puede presentar en 2 grados de intensidad. Una pequeña curva y una curva franca. ¿Ya? Esas son las 2 formas en que podemos encontrar la curva del ápice. Aquí tenemos una pequeña curva y aquí tenemos una curva franca. ¿Ven? Una pequeña curva y aquí 2 curvas francas o bien marcadas. ¿Ya? Ahora, esa curva apical que tiene 2 tipos de intensidad, pequeña y franca, tienen diferentes direcciones. Resulta que la curva del ápice, no solamente, si bien en la mayoría de los casos puede estar hacia distal o desviado hacia distal, pero también la curva del ápice puede estar hacia mesial. En este texto de conducto habla mucho de labial y bucal. Cuando encuentren labial o bucal, ¿ya? Solamente relaciónenlo con vestibular, ¿ya? Y en palatino o hacia palatino lingual, ¿ya? Entonces, fíjense que tiene desviación a las 4 caras laterales del diente. A distal, que es la mayor parte donde se desvía, a mesial, a vestibular y a palatino o lingual. Y empezamos a ver acá, miren, ya, en esta pieza dentaria. Fíjense ustedes, ya, que tenemos desde aquí para acá, puro curvas apicales distales. ¿Ya? Pura curva apicales distales. ¿Ya? Acá tenemos otra curva apical hacia distal. Este de aquí es un canino derecho, igual este es un incisivo derecho, y también el ápice desviado hacia distal. Todas estas son curvas apicales distales. Aquí tenemos un incisivo central. Fíjense, un incisivo central derecho, ¿ya? Pero la curva del ápice está hacia mesial. ¿Ven? Es derecho el diente, pero el ápice está hacia mesial. Vamos a ir viendo. Aquí tenemos la curva del ápice hacia vestibular. Miren, bien marcadito. ¿Sí? Y acá, miren ustedes, la curva del ápice de esas piezas dentarias tienen
esas direcciones que ustedes ven ahí. Entonces acá está la corona. Vamos a... Ya, acá es vestibular. Y la curva del ápice está hacia vestibular. Hacia vestibular. Hacia vestibular. ¿Ya? En estas otras piezas dentarias, como vemos acá, también los ápices radiculares de estas piezas dentarias inferiores también están curvadas hacia vestibular. Acá vemos las curvas del ápice o curvas apicales hacia palatino. Son dientes superiores, incisivos y caninos superiores, que tienen sus desviaciones hacia palatino. Y acá tenemos dientes inferiores. Son los premolares. Fíjense que el ápice de los premolares desviado hacia lingual. ¿Ya? Entonces, ahí ya hemos visto la curva del ápice hacia distal, hacia mesial, hacia vestibular y ahora hacia palatino y lingual. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos ahorita? No se olviden entonces que por más que el ápice radicular de las piezas dentarias tenga mayor predisposición a desviarse hacia distal, no lo olviden, también el tercio apical o la curva apical puede estar hacia cualquiera de las caras de los dientes. Doctor, ¿Sí? tengo una pregunta. No le entendí muy bien sobre la curva pequeña y la curva franca. No pude verlo, la diferencia, si es que hay. ¿En cuál? En el diente, bueno, lo primero que estaba indicando. Pero es fácil de ver, pues no ves que aquí hay una curva del ápice que no está muy marcada. Eso quiere decir por eso dice pequeña curva, porque no está muy marcada. Es como que si yo dibujo el diente y tengo acá una pequeña curva del ápice, ¿no? Hacia cualquiera de las caras. Esa es una pequeña curva, pues no está tan marcada, pero también puede haber una curva del ápice más marcada, ¿sí? Pero solamente en el ápice. Entonces, esta curva es más pequeña que esta, porque esta está más marcada, por eso dice curva pequeña y curva franca. Franca porque está bien marcada. ¿Eso era? Gracias, sí, doctor, gracias. Doctor, una consulta. Mm. ¿De qué depende la curvatura que tienen, digamos, el eje radicular? ¿De qué depende esa curvatura? No te fatigues, ya vamos a llegar. No te fatigues todavía. Está bien. Primero vamos a conocer el nombre de las curvaturas y después vamos a ver por qué se da, ¿ya? ¿Listo? Pero está bien tu pregunta. Pero más allácito lo vamos a ver. ¿Listo? Lo vas a aprender también. Lo vas a aprender también, no te preocupes. Entonces aquí tenemos las encorvaduras. ¿Ya? Es la segunda clasificación de las desviaciones curvas o curvadas, la encorvadura. Como ya hemos visto, la encorvadura se da en todo el eje del diente, del eje radicular del diente, total de la raíz entonces, si quieren, ya, en todo el eje radicular o en toda la raíz,
es el eje radicular del diente. Empieza en cervical. Y fíjense que aquí se dan 3 tipos. Ligera, cuando es apenas marcada. Mediana y acentuada. La acentuada es cuando está muy marcada y son llamadas también grandes encorvaduras. Entonces, fíjense acá. Acá tenemos encorvaduras ligeras, ¿no? Están con encorvadura las raíces, pero fíjense, tienen una encorvadura ligera, ¿sí? Acá tenemos, miren, encorvaduras ya más marcadas, acá al lado derecho, ¿ven? Son encorvaduras medianas, pero fíjense estas encorvaduras ya, o esta, son las grandes encorvaduras o encorvaduras acentuadas, ¿ya? Entonces, dentro de las encorvaduras, que es una desviación que se manifiesta en todo lo largo de la raíz o en el largo total de la raíz, empezando en cervical, ya tiene estas 3 clasificaciones: ligera, mediana, acentuada o grande. ¿Ya? Hay piezas dentarias, por ejemplo, el canino inferior, el canino superior, los incisivos laterales, ¿ya? Superiores. Entonces, tienen esas encorvaduras ligeras. Los especialistas en encorvaduras medianas y grandes encorvaduras son los premolares inferiores, ¿ya? En los premolares inferiores, tanto en el primer premolar como en el segundo premolar, podemos encontrar, son las piezas dentarias que generalmente encontramos encorvadas a nivel del eje radicular, ¿no? Y esas sí nos muestran encorvaduras ligeras o encorvaduras grandes o acentuadas. Los premolares inferiores, como les digo, son los especialistas en este tipo de encorvadura, ¿ya? Entonces, veamos hacia qué lado van las encorvaduras. Fíjense que acá ya las encorvaduras no van a todas las caras de los dientes. ¿Qué cara falta aquí? Vestibular. Vestibular. Entonces, fíjense que las encorvaduras van a mesial, a distal, a palatino-lingual, pero no van a vestibular. ¿Entienden? Entonces, ya tienen su diferencia con las curvas apicales. Entonces, las encorvaduras, si bien son 3, ligera, mediana y grande encorvadura o encorvadura acentuada, pero no van hacia vestibular. ¿Ya? La dirección que llevan las encorvaduras son hacia distal, mesial, palatino o lingual. ¿Estamos? ¿Han entendido? Y no se olviden, encorvadura. Todo el eje radicular. Todo el eje radicular. Desde cervical hasta el ápice está encorvado. ¿Ya? Ahora venimos con las formas radiculares anguladas. Yo voy a ir con mucha calmita porque me interesa que los pocos que ingresan a la plataforma puedan entender mejor. Aquí tenemos ya las anguladas. Y la primera clasificación de las anguladas son los acodamientos, ¿no? Aquí se los he hecho justo para que lo entiendan, ya, para que traten de entenderlo mejor. Hemos visto que las anguladas son las desviaciones bruscas del eje radicular, ¿no? Entonces el acodamiento
ese cambio brusco de dirección del eje radicular que forma diversas angulaciones. ¿Ya? Y su nombre de acodamiento es porque el eje radicular forma una angulación con aspecto de codo. De ahí viene el nombre de acodamiento. ¿En qué parte de la raíz se producen los acodamientos? Los acodamientos tienen a nivel de la raíz una altura. Ya tenemos que conocer la altura en la que se producen, la dirección en la que se encuentran o a la que se dirigen, el número de acodamientos y la forma de los acodamientos. Según la altura, digamos que aquí nosotros le pongamos, vamos a ponerle acá un inciso A. Estos cambios bruscos, estas formas diversas de angulaciones que se dan en las raíces o cambios bruscos de dirección, según su altura, los acodamientos, aquí la palabra es ocurren, en diferentes alturas de la raíz. Primero, en cervical. Hay acodamientos que se producen a nivel cervical del diente. Ahí empieza el acodamiento radicular. Son muy raros, pero en esa rareza ya me he encontrado dos y uno de ellos me quiso traicionar porque la radiografía no era muy clara y resulta que ese acodamiento empieza así. Engaña porque toda esta partecita primero es recta, pero si uno no observa bien, el resto de la raíz está en esa dirección. ¿Ya? Fíjense acá, aquí termina la corona, aquí está la raíz, una porción de la raíz, y de ahí directamente se acoda. ¿No? De ahí se acoda. Acodamiento, ¿ven? A nivel cervical. Acá también, en los molares, ya es muy normal ver acodamientos en los molares que tienen también su ubicación en cervical. Los molares superiores son campeones para esto, tanto su raíz distal, como ven, la raíz distal, e incluso se ha logrado ver que las raíces de los molares pueden estar así, cruzadas, con un acodamiento cervical tremendo así. ¿Ya? Se cruzan al otro lado, así. ¿Ya? Esos son los acodamientos cervicales. O sea, según la altura de los acodamientos, hay acodamientos cervicales, es decir, que empiezan a nivel cervical de la raíz. ¿Ya? Ahora, según su dirección, ahí ven, miren, un acodamiento cervical bien marcado. Otro acodamiento vertical, el segundo premolar superior especialmente, muy bueno para esto, y los caninos inferiores. Estos son caninos inferiores, estos que ven acá. Los caninos inferiores tienen esa característica de tener ese acodamiento, y los segundos premolares superiores. Otros son los terceros molares, que también nos muestran
mucho acodamiento. El acodamiento, aparte de cervical, también puede estar en el tercio medio. Miren acá, acá viene la raíz recta y de ahí el acodamiento en el tercio medio, ¿ya? También en un premolar inferior. ¿Y en qué otro lugar encontramos acodamiento? En el tercio apical. En el tercio apical, sí, los acodamientos, no solamente en los premolares inferiores, en varios dientes. En los premolares superiores, especialmente en el segundo premolar, en el primer premolar también, pero menos que en el segundo, en el incisivo lateral, en todas esas piezas dentarias, el acodamiento del tercio apical es normal encontrarlo. Entonces, como ven, según su altura, los acodamientos los encontramos en cervical, en el tercio medio y en el tercio apical. Ahora, fíjense qué falta aquí. Mesial. Mesial. Fíjense que hay acodamiento hacia distal, incluso a vestibular, a palatino o lingual, menos a mesial. ¿Sí? Entonces, anoten bien todas esas características que se les está enseñando. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, según el número de los acodamientos, los acodamientos pueden ser simples, es decir, cuando hay uno, y dobles cuando son dos. Aquí tenemos un acodamiento simple, único. Acodamiento simple, único. ¿Ya? Pero fíjense acá que tenemos dos acodamientos. 1, 2. Ese es un acodamiento doble. ¿Ya? También llamado acodamiento en zigzag, porque va así. Zigzag. En zigzag. O en forma de S. Miren acá la forma de una S. Estos dos son acodamientos dobles, ¿no? 1 y 2. La forma de S también es un acodamiento doble, ¿no? 1 y 2. ¿Ya? Entonces, según su número, pueden ser simples cuando es 1 y pueden ser dobles cuando son 2. Y en los dobles tenemos el acodamiento en zigzag, es decir, que va el ápice 1, 2 y hace esto, zigzag. O el ápice que describe el aspecto de una letra S. ¿Sí? O sea que simples y dobles. Eso según el número. Ahora, según la forma de los acodamientos, fíjense ustedes que el acodamiento, como les decía, puede tener el ápice en forma de una S. En forma de S, si quieren así más corto también. En forma de S. Hemos visto en forma de zigzag. En ese otro acodamiento doble, según la forma. Hay formas en pseudo bayoneta, así. Esa es una pseudo bayoneta. Pero hay otros que están con aspecto de una bayoneta. Entonces, según su forma,
tenemos formas de acodamientos dobles en S, en zigzag, ¿ya? En pseudo bayoneta y en bayoneta, ¿ya? Vamos a ver. Ahí, como ven, tenemos la forma de S, la forma de zigzag. Y acá está la pseudo bayoneta. Miren ustedes. La pseudo bayoneta. O esta de aquí, la pseudo bayoneta. Y fíjense acá, este otro acodamiento doble, pseudo bayoneta. Y acá tenemos la bayoneta, miren. ¿Sí? Entonces, según su forma, tenemos zigzag, S, pseudo bayoneta y bayoneta. Son acodamientos dobles, pero por su forma se le da esa denominación, por la forma en que se las encuentra. ¿Han entendido? Muy bien. Entonces, hemos visto los acodamientos ya según su número, su altura, su número, su forma. La forma. Entonces, y su dirección, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde no hay dirección de los acodamientos? Hacia mesial, doctor. Hacia mesial. Y aquí tenemos la dilaceración. Como ya lo hemos descrito, se trata de dos lesiones o dos desviaciones del eje. Por eso dice acá, cuando se describe la dilaceración, se dice, cuando además del acodamiento, el eje radicular se produce una distorsión a nivel del ápice. Esto generalmente se observa, una de las piezas donde generalmente se observa esto, es el incisivo lateral superior, permanente. ¿Por qué? Porque el incisivo lateral superior puede tener un acodamiento, es una lesión, es un acodamiento simple, ¿no? Pero al lado de este incisivo erupciona el canino, y a veces el canino no encuentra mucho espacio, empieza a bajar y se topa con la raíz de este diente. ¿Y qué sucede? Al pasar el canino cerca del incisivo a nivel del ápice, entonces hace esto, presiona a ese ápice y lo dobla hacia abajo. Entonces tenemos una dilaceración. Primera lesión, el acodamiento simple. Segunda lesión, la dilaceración. Mejor dicho, la distorsión del ápice. Y ahí tenemos la dilaceración porque se dan las dos lesiones. ¿Entendieron? Sí, doctor.
Muy bien. Entonces, esa situación, como les decía, generalmente la vemos más a nivel de los caninos laterales, que son los que le dan espacio, o cuando están queriendo tapar el espacio, el canino pasa buscando su espacio y se lleva por delante presionando el extremo del ápice y causa la distorsión de ese ápice. Por eso, la dislaceración es cuando se produce el acodamiento y además de eso se produce una distorsión a nivel del ápice. Entonces, ahí están las dos lesiones, el acodamiento y la distorsión. ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Y como le digo, esto es normal encontrarlo a nivel del incisivo lateral, porque lastimosamente el canino superior a veces no encuentra el espacio necesario y entonces lo presiona. Y llegamos todas estas, hasta aquí, el eje radicular del diente, ¿no? En la desviación que presenta, está en una línea ininterrumpida de su eje. ¿Ya? Entonces ahí se cumple la teoría de la desviación de los ejes dentarios, que son los diferentes cambios de dirección de la raíz, ¿ya? En una línea ininterrumpida de su eje. ¿Por qué? Porque son curvaturas, pero no hay fractura. Y llegamos a la dislocación del eje dentario, que como ven ya acá dice, se interrumpe el eje radicular, ¿ya? O su línea axial. Aquí tenemos el eje radicular, este eje radicular, y la axial es la paralela que corre a ese eje, ¿ya? Y ya una vez que el eje radicular ha sido interrumpido, como le decía, a veces se logra soldar, pero pasa a ocupar un plano diferente la porción de la raíz donde se ha producido la rotura del eje dentario o la fractura, generalmente, como se la llama, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como dislocación. Dislocación es sacar de su lugar una cosa y acomodarla en otro o causar una desviación muy brusca de ese eje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, aquí está lo que preguntaba su compañero. ¿Quién fue el que preguntó? ¿No se ha dormido? Dibujen para que lo entiendan mejor, por favor. ¿Por qué se da todo ese tipo de desviaciones de los ejes dentarios y en realidad de los ejes radiculares? Se han hecho muchos estudios acerca del origen de las desviaciones ya del eje, de los ejes dentarios, desde la curvatura normal que tiene el ápice, que generalmente es hacia distal, ya, hasta observar las diferentes desviaciones y preguntarse, como hizo su compañero hace rato, el por qué se dan esas desviaciones de los ejes dentarios radiculares. Han habido 4 grupos de autores que han querido explicar la característica
o por qué se dan esas características, las diferentes desviaciones del eje radicular. ¿Y qué ha sucedido acá? Este primer grupo, con estos autores, miren, Warhol, Camp, Wasgott, decían que las influencias para que las raíces de los dientes tengan diferentes variaciones eran mecánicas y estáticas, es decir, que habían causas mecánicas, ya las causas mecánicas son externas, y estáticas que se debían a la fuerza de los, a la posición de los dientes en la boca, ¿ya? Y que eso era lo que daba la forma de las raíces, ¿no? Los movimientos mandibulares al masticar, todas esas cosas podían dar, pero eso fue desechado porque no había ninguna relación entre lo mecánico y lo estático con la dirección de las raíces. Luego vino el otro grupo de Sponer, Robinson, y decían que el crecimiento de los huesos maxilares, incluso Figo y Garino también hablan de eso, que el crecimiento de los huesos maxilares era el causante de la desviación del eje radicular. También fue desechada porque el desarrollo del hueso es estimulado por los dientes, más bien que están en formación, ¿no? Pero no tiene nada que ver el desarrollo del hueso con la desviación de los ejes radiculares. El tercer grupo ya habló algo un poco más interesante. Y el tercer grupo de investigadores estaba a cargo de este investigador, de este anatomista, de apellido Gottlieb. ¿Ya? Entonces, Gottlieb creó un concepto, ¿ya?, para demostrar que la curva del ápice radicular hacia distal se basaba o se daba por la forma en que erupcionan los dientes, ¿ya? Entonces, acá en el interior del hueso se va formando el germen dentario y se pone primero en una posición vertical dentro del hueso. Pero el recorrido que hace este diente viene de distal a mesial, así, en esta situación. Entonces, cuando llega al lugar que le corresponde, es incisivo, en este caso, ¿ya? ¿Qué sucede? Miren de cómo vino acá. Aquí estaba vertical y después se fue inclinando, 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 hasta que llegó acá. Esto es lo que piensa Gottlieb, que hace que la curva de la raíz hacia distal se deba a la forma en que erupcionan los dientes en la boca. Ese era el concepto que sostenía Gottlieb. Pero ya vamos a ver que el mismo Schroeder le demuestra de que no era así. El cuarto grupo de investigadores está dado por Bernardo Schroeder y Dalmor, ¿ya? Y ellos hablan que la desviación del eje radicular se debe a la irrigación sanguínea, o lo que se conoce también a la hemodinamia. Estos dos conceptos, el concepto tercero, se lo acepta para algunos dientes, pero el concepto 4 de Schroeder y Dalmor es
lo que nos explica la realidad que se da en esta situación. Entonces, veamos un poquito más extenso cuál fue el concepto de Gottlieb en el tercer grupo. Gottlieb, como les decía, justificaba la desviación del eje radicular hacia distal por la forma en que erupcionan las piezas dentarias. ¿Ya? Y esa forma en la que erupcionan las piezas dentarias es la que produce, según Gottlieb, la desviación del eje radicular hacia distal. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Según Gottlieb, cuando el germen dentario se está formando o está en un proceso de proliferación, las células ya mandan una señal por donde va a recorrer esa pieza dentaria hasta llegar a absorber y erupcionar entonces ese camino marcado durante el proceso de formación del diente, ¿ya? Va a ser seguido después por el diente. Las células demarcan eso. Y entonces esa pieza dentaria en su proceso eruptivo va de distal a mesial. Y entonces para Schroeder, eso es lo que hace que el ápice de la raíz de los dientes esté desviado a distal. Pero, ya, cuando llegamos nosotros a ver ya el concepto de hemodinamia, Bernardo Schroeder no cree en el concepto de Gottlieb y solamente cree para lo que sucede en algunas piezas como los incisivos y caninos, especialmente para los dientes unirradiculares. Para estos dientes unirradiculares, para este grupo de caninos, para este grupo dentario como los incisivos y caninos, entonces podemos decir que Gottlieb aquí podía tener razón porque los ejes radiculares a nivel del ápice se desvían hacia distal. Pero, como les decía, esto puede darse en algunos dientes. ¿Y qué hacer? Como en este caso. Tengo acá un molar superior. Aquí está la raíz. Y acá está la raíz palatina. ¿Y qué sucede acá? Entonces, miren ustedes, yo lo voy a dibujar nuevamente el diente por vestibular. Yo tengo acá el diente por vestibular. Acá tengo la raíz mesial. Y acá tengo la raíz distal. Entonces, ¿qué sucede acá? La raíz mesial puede inclinarse a distal, ¿no? Puede inclinarse a distal y viene una arteria acá, ¿ya? Pero aquí en medio la raíz palatina está desviada a distal. Pero fíjense que vista por proximal, la raíz palatina está encorvada hacia vestibular. Entonces, ¿cómo se explica la llegada de la arteria a este diente? ¿No? O que el proceso de erupción interfiera aquí si el ápice de la raíz palatina está hacia vestibular.
y las otras raíces están hacia distal. ¿Ya? Entonces, como ven, acá sí coincide de que el proceso eruptivo puede ayudar a que los ejes radiculares de los dientes queden desviados hacia distal por la forma en que se erupciona. Pero acá ya no. Miren, esta está desviada a distal, esta raíz mesial. La raíz palatina también, pero vista por proximal, la raíz palatina está inclinada hacia vestibular. Entonces, esta tiene un filete nervioso. ¿Y de dónde va a venir el filete acá? Si esa desviación, mejor dicho, no coincide con el eje que recorre el diente durante el proceso eruptivo. ¿Por qué? Porque miren ustedes, la arteria le entra por acá. ¿Te dan cuenta? Aquí la arteria le entra por acá. Acá atrás no tiene desviación hacia distal, ¿ya? Pero vemos un poco la desviación hacia distal, pero no sabemos que el ápice está volcado hacia vestibular. Entonces, la ramificación de la arteria va a llegar ahí. También no importa que esté inclinada a vestibular. Lo que hace esa inclinación hacia vestibular de la raíz palatina de los molares superiores es demostrarnos que nada que ver tiene la forma de erupcionar de los dientes con la dirección de la raíz palatina que se va hacia vestibular. ¿Entendieron? Entonces, lo que dice Schroeder, que es por el proceso eruptivo, eso se cumple en algún grupo dentario, como canino, incisivo, pero no es la correcta. ¿Por qué? Por eso Schroeder dice, yo busco una cosa normal, una generalidad para todos los dientes y que en todos los dientes se dé que las desviaciones que tienen los ejes radiculares se deban a la misma causa. Y ahí fue que Schroeder observó que la dirección de los ejes radiculares se debe a la hemodinamia. ¿Qué es la hemodinamia? ¿Se acuerdan? Ya han llevado fisiología ustedes. ¿Qué es la hemodinamia? ¿Quién se acuerda? ¿Están ahí todavía o ya se durmieron? ¿Qué es hemo? Sangre. Lo que estudia el movimiento de la sangre. ¿Qué es hemo? Sangre, doctor. Sangre. Sangre. ¿Y dinámica? Movimiento. Movimiento. Entonces, fíjense, el concepto de Bernardo Schroeder dice concepto de la hemodinámica. Es decir, que Schroeder estudia el movimiento de la sangre en la arteria y ese movimiento de la sangre en la arteria y la dirección que adoptan las arterias son las causantes de las diferentes desviaciones que tiene el eje radicular. Bernardo Schroeder comparó el estudio que hizo con otro que hizo Dalmor, y Dalmor también llegó a la conclusión de que sí, la desviación de los ejes radiculares se debe también a la desviación
o a la dirección desviada de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, ¿quién me preguntó a qué se debe la dirección de los radiculares? ¿Quién era? Yo, doctor ¿Qué López. apellidas? ¿Qué apellidas? López Garbizo. López. Ahora, ¿a qué se debe la desviación de los ejes radiculares? A la inervación de la irrigación sanguínea. A la hemodinamia, es decir, al movimiento de la sangre en el interior de la arteria y a esa dirección que tiene la arteria que lleva la sangre. ¿Ya? En sí se debe a la dirección de esa arteria que lleva esa sangre a nutrir al diente. ¿Ya? Entonces, Bernardo Schroeder nos dice que las raíces de los dientes se adaptan a los vasos. ¿Ya? A los vasos sanguíneos, por supuesto, ¿no? Entonces, todas las desviaciones de los ejes radiculares se deben a la hemodinamia, es decir, a la dirección que lleva las arterias que transportan la sangre hacia el órgano dentario. ¿Ya? Entonces, la arteria dentaria llega a la cara desde atrás hacia adelante, ¿ya? Y empieza a dar sus ramificaciones de atrás hacia adelante. Y esas ramificaciones, ahorita voy a hacer un esquema más grande, ¿ya? Tienen diferentes inclinaciones, diferentes ángulos. Por ejemplo, la arteria está así, viene de atrás hacia adelante. Ese es el tronco arterial. Este tronco arterial va a dar sus ramificaciones. Sus ramificaciones. ¿Ya? Entonces, como ven, cada una de las ramificaciones va a ir hacia una pieza dentaria. Y esas ramificaciones, dependiendo del diseño que tiene la pieza dentaria, si una pieza dentaria tiene que tener dos raíces, esta ramificación de la arteria se va a ramificar. ¿Por qué? Porque el diseño del diente obliga a que hayan dos arterias en ese diente. Y si ese premolar tiene dos raíces, va a tener que bifurcarse la arteria para ir dos filetes o dos arterias pequeñas a cada ápice de la raíz, ¿no? Me estaba confundiendo con los medios, por eso estaba diciendo filetes. Entonces, cuando hay desviaciones más bruscas, puede ser que esta ramificación, hay otra ramificación y la ramificación se entrecruce, ¿no? Entonces pueden haber ramificaciones, pueden haber entrecruzamientos de la arteria en su trayecto hacia la irrigación de la pieza dentaria. ¿Ya? Esa es la característica que tenemos que entender. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el diente se está formando, acá yo tengo un diente, por ejemplo, se está la corona, pero la raíz está abierta. Entonces, cuando el diente se está formando, el recorrido de la arteria no interfiere en nada. ¿Por qué? Porque esto está abierto todavía, la arteria
llega acá de cualquier forma, no influye en nada todavía. ¿Cuándo empieza a influir la arteria? Cuando el diente va desarrollándose y el ápice radicular empieza a cerrarse, ¿ya? Se empieza a cerrar y termina de formarse el diente. Ahí es que el ápice radicular entonces empieza a copiar la dirección de la arteria, y si la dirección de la arteria tiene sinuosidades, es decir, tiene curvas, también va a copiar esas curvas ya el ápice radicular, y ahí es que podemos ver nosotros una curva apical, un acodamiento doble, un acodamiento simple, gracias a esa situación. ¿Ya? Vamos a hacer una cosa más. Ahí otro cuadro para que lo entendamos. Entonces, una vez que se va formando el ápice por el proceso de dentinificación y de cementificación, ¿ya? Ahí la influencia de los vasos ya se hace acentuada. Como le decía, cuando el diente está en erupción, el ápice está así abierto, la arteria por más curvas que tenga, no pasa nada, llega ahí la curva. Pero una vez que la dentina y el cemento van formando la raíz, fíjense, llega acá y esta raíz tiene que torcerse en un acodamiento para continuar el trayecto de la arteria. ¿Ven? Entonces, es gracias a la hemodinamia que nosotros tenemos las diferentes desviaciones de los ejes dentales. Entonces, cuando nosotros tenemos acá un molar con 3 raíces, y acá está el tronco arterial, y acá viene la arteria que viene a este molar, y resulta que esta arteria se encuentra que este diente viene diseñado con 3 raíces. Entonces, esta rama de la arteria tiene que dividirse y dar 3 ramificaciones, una para cada raíz, ¿no? Ahora, otra cosa que se da, acá tenemos, por decir, ha sucedido eso, ha habido un acodamiento y se ha cruzado. ¿Qué sucede en estos casos? También viene la arteria. Y acá, ¿qué hace la arteria? Como tiene 3 raíces, se ramifica. Se ramifica para esta, ramifica para esta. Y la otra ramificación venía diseñada para esa raíz, pero esa raíz ha sufrido un acodamiento, entonces va y se entrecruza la rama de la arteria para ir y alimentar a esa raíz de la pieza dentaria, ¿no? Entonces, hay entrecruzamiento de ramificaciones, miren, hay ramificaciones, hay entrecruzamiento de esas ramificaciones. El caso es que todas las raíces tienen que llegar ahí, a tener una desviación por el trayecto de la arteria. Entonces, si nosotros observamos ya, vamos acá, si nosotros acá observamos la arteria, está la arteria acá, llega a la cara, ese es el tronco arterial, y acá tenemos una rama de una arteria que viene, acá tengo el incisivo o el canino.
Y entonces, ¿qué sucede acá? Acá la raíz está abierta, todavía no se ha terminado de formar. Entonces esa arteria ingresa nomás tranquila al interior del diente sin ningún problema, así. ¿Ya? Y entonces, ya con los nutrientes de la arteria, el diente, ahí, entonces la raíz, en el proceso de dentificación y de cementificación, empieza a desarrollarse. Y miren ustedes, va y copia parte de la arteria y vuelve ahí. ¿Qué curva se ha formado? En el ápice tenemos la curva apical del ápice hacia distal. ¿Se dan cuenta? Hacia distal. Pero supónganse ustedes que acá hay otra rama arterial. Y esta rama arterial se dividió de una rama y se vino aquí al ápice. Entonces, el ápice va a estar se va a desviar y se va a ir hacia mesial. O puede irse hacia palatino o lingual o hacia vestibular. ¿Entendieron? Pero fíjense, es la arteria la que comanda. Lo mismo sucede cuando acá yo tengo el tronco arterial y aquí tengo la cúspide. Perdón, la arteria cúspide. Creo que ya me estoy queriendo dormir. Y acá está la corona del diente. Aquí está la raíz en formación. Entonces, ya la arteria está en el diente. La raíz empieza a calcificarse, a terminarse de formar. Y miren ustedes, sigue el trayecto de la arteria. ¿Ya? ¿Y qué forma radicular me está dando? Me está dando una forma radicular encorvada. Claro que para la encorvadura, los autores dicen también que los dentistas tenemos también alguna culpa. Puede ser que nos culpen por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un dientecito temporario, ¿están viendo lo que estoy dibujando acá? Un dientecito pequeño. Sí. Se ve, doctor. ¿Se ve? Cuando nosotros tenemos un dientecito temporario, así, y por decir este dientecito temporario tiene que cambiarse a los 9 años, pero se le descompuso el diente al niño, le causa dolor y tiene 5 años y medio. Y este diente tiene que estar hasta los 7 días en la boca. Y lo sacamos a los 5 años. Entonces, ¿qué sucede? Lo sacamos el diente del alveolo y queda el alveolito así. Entonces este alveolo se llena de sangre y se forma un punto de hueso ahí en el interior de ese alveolo. Entonces, alguna vez que se ha extraído ese diente, está aquí a ese nivel, más o menos, quedó ese alveolo donde extrajimos el diente de leche. Y ahí se formó tejido óseo. Y entonces ese tejido óseo va a perjudicar el trayecto, ya, va a perjudicar el trayecto de la raíz. Ese tejido óseo se formó por extracción temprana del diente. No era su época. Entonces esta raíz viene acá. Y esta raíz que podía ser recta, perdón, tiene que tocar aquí a ese tejido óseo y no la va a dejar desarrollar, entonces se va a desviar. Y
Y esa es la otra situación. Entonces, en la curva apical, la que manda en sí y al 100% es la arteria, ¿ya? Esa curva apical está directamente relacionada con la hemodinamia. Pero la encorvadura radicular ya aparece un elemento más, que es ese elemento que se formó por haber extraído el diente antes de tiempo. Por eso los dientes de leche no hay que extraerlos antes de tiempo. Por eso tienen un tiempo de duración. Ya esa sangre que se coaguló ahí y se transformó en hueso puede ser un obstáculo para el desarrollo de la raíz y causarnos una desviación en el eje radicular. ¿Ya? Ahora, vamos a borrar esto. Ahora, lo borramos de nuevo. Y ahora, ¿cómo se originan los acodamientos? Igual, se originan por la hemodinamia, ¿ya? Por la dirección que llevan los vasos que transportan la sangre hacia ese órgano dental. Por ejemplo, si yo tengo, además de eso, aparte de eso, tenemos ese punto que hemos visto ahorita, que es un punto óseo formado por extracciones prematuras, ¿ya? Y además de eso, que la porción radicular queda muy cercana al lugar de la ramificación de la arteria. Entonces, yo tengo acá un diente, ¿ya? Tengo un diente acá. Ese diente empieza a desarrollarse, termina de formarse, pero ¿qué sucede acá? La raíz acorta el trayecto hacia el tronco arterial, se acerca a la arteria, la raíz. Y entonces puede doblarse bruscamente así si hay sinuosidades o curvaturas de la arteria. Y miren ustedes, ahí se forma un acodamiento. O puede ser que se da un trauma óseo. La arteria acá podía tener la característica de querer ser recta, pero acá hay un obstáculo óseo, no pasa para allá y entonces se viene hacia allá. Y tenemos una raíz con otro acodamiento. Si yo tengo acá la pieza dentaria, voy con la raíz por acá, y miren ustedes, me da una raíz en pseudo bayoneta. ¿Por qué? Porque la raíz tiene curvaturas en el lugar donde se está desprendiendo la rama arterial. Si acá yo tengo un diente, la porción radicular, que es la última en formarse, va y también va a retratar la curva de la arteria, ¿ya? Y nos vamos a observar un diente con un acodamiento muy marcado o muy acentuado, ¿ya? Entonces acá en el acodamiento puede volver importante el trauma que sufre la raíz por la formación de ese tejido óseo
por extracción prematura del diente temporario, ¿no? La longitud, cuando el diente estrecha la longitud entre la formación del ápice y el tronco arterial, o sea, en otras palabras, las raíces son un poco largas, y al ser largas, entonces se acercan los ápices, como ven ahí, se acercan al tronco arterial, y toda la curva que tenga la arteria la copian, y entonces aparecen los acodamientos simples, acodamientos dobles, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a la dilaceración. Y esa dilaceración, ya el diente tiene un acodamiento, puedo decirle, ahí está el acodamiento del diente, pero otro diente, como en este caso este canino, puede erupcionar, puede golpear el ápice, distorsionarlo un poco el ápice, y ahí estamos frente a una dilaceración. Y en este caso, cuando se da ese tipo de traumas, ya miren ustedes, la arteria no mueve. Ahí es que vamos a ver nosotros que el ápice radicular, en estos casos, no queda en el extremo del foramen, sino que puede quedar en alguna de las caras laterales del diente. ¿Todo conforme? ¿Alguna pregunta? Entonces, hasta ahí estamos viendo. Pregunten si tienen alguna duda, por favor. ¿Todo entendido? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, como ven, ahí hemos visto las 4 primeras desviaciones de los ejes dentarios que vimos en la clasificación. Las 2 curvadas, curva apical en curvadura, y las 2 formas acodadas, el acodamiento y la dilaceración. ¿Ya? Ahora, veamos otro tipo de desviación que pueden tener los dientes en su eje dentario radicular. Yo voy a dibujar acá una mandíbula cortada. ¿Qué conducto corre por la mandíbula? ¿Qué conducto corre por la mandíbula? Uy, están durmiendo ya. Yo hago un corte de la mandíbula y aquí hacia el lado lingual voy a encontrar el conducto dentario inferior, por donde pasa el nervio, las arterias, la arteria, mejor dicho, el nervio, las venas que salen, en otras palabras, el paquete vasculonervioso. Acá está el alveolo en el hueso, y en ese alveolo yo voy a dibujar el molar inferior. ¿Qué sucede entonces? Aquí está el molar, el alveolo, el hueso, etc. Resulta de que de este orificio van a salir las ramas de ese nervio dentario inferior y van a ir hacia el ápice radicular de ese diente inferior. Entonces, como la arteria está saliendo de acá, del conducto dentario inferior que queda en el lado
interno del cuerpo de la mandíbula. Entonces de ahí nace la arteria que va a irrigar a ese diente. Entonces, en los molares inferiores y en los premolares inferiores, van a ver ustedes cómo cuando se dibuja así un molar, fíjense que en muchos casos se hace acá en la esquina del extremo del ápice, ¿ya? ¿Qué sucede ahí en ese tercio apical? Ese eje radicular se curva hacia el lingual buscando la arteria, ¿ya? Entonces, por eso es que en los dientes inferiores, cuando dibujamos un molar inferior por proximal, vemos que el extremo radicular de este diente describe como un pequeño aviso de que ahí se torció, nos avisa que se ha torcido, se ha curvado el eje radicular buscando la arteria que está en el dentario inferior y que de ahí le va a llegar la ramificación. ¿Entendieron? Por eso los premolares y molares, alguna vez que vean un premolar inferior, ya sea primero, sea segundo, mírenle a la dirección del ápice y van a ver que esa dirección es hacia lingual. ¿Por qué? Porque es del lingual que le llega el ramo de la arteria o la rama de la arteria, ya, que lo va a nutrir a ese diente. Y esta arteria alveolar, que va a ir a la raíz mesial de ese molar, se va a ramificar porque este diente está diseñado para tener dos raíces y va a ir la otra raíz a la raíz distal. ¿Todo entendido? Pregunten si no lo han entendido. Y llegamos a la dislocación del eje. Como ya le di hace rato, la dislocación del eje se debe a una fractura radicular curada. Entonces quiere decir que no todas las fracturas de los dientes, o cuando ustedes vean un diente que está fracturado, no todas las fracturas de los dientes son sinónimo de extracción, sino que hay fracturas que pueden curarse, ¿no? Que pueden tener una solución solo en la boca. Algunas personas se fracturan los dientes y ni saben que está fracturado y se curó solo el diente en la boca. Entonces, como hemos visto, la dislocación es el cambio brusco de dirección gracias a un trauma, a una fractura que se ha producido en ese eje radicular. Y esa fractura se curó, por eso dice fracturas radiculares curadas. Estas fracturas son normal verlas en los incisivos, hasta caninos superiores e inferiores, porque son los dientes más expuestos, especialmente en los deportes como el básquet, ¿no? O los accidentes, las caídas que uno puede tener. Y entonces son los más expuestos y los que a menudo reciben golpes y se producen las roturas, que como les digo, a veces ni uno sabe en qué parte y qué rato pasó. Por ejemplo, aquí, este diente, miren ustedes, puede fracturarse acá, en el tercio apical, o en el tercio medio, o en el tercio cervical. De todas las fracturas, la más peligrosa es esta del tercio medio, porque si se fractura el diente ahí,
siempre va a tratar de salirse. Pero si logramos estabilizarlo, mantenerlo ahí, ¿no? Luego extirpar el nervio y hacer un tratamiento de endodoncia, fijándolo a las dos mitades, queda solucionado el problema. Entonces, depende del nivel donde se produzca la fractura, ya, para que el diente pueda sanarse. Depende de la edad. En una persona joven va a sanar más rápido y va a soldar más rápido que una persona adulta. Cuando esa fractura queda inmovilizada, es decir, no salen astillas ni pedazos de la raíz de la envoltura del ligamento periodontal, sino que se quedan encapsuladas ahí dentro del ligamento, y eso va a facilitar entonces que esa pieza dentaria se pueda recuperar y se pueda regenerar ahí dentro de la boca. Si una pieza dentaria se rompió, como les decía, a nivel cervical, ustedes hacen un tratamiento de endodoncia, ¿no? Como aquí en este caso, si la fractura fue aquí, hacen un tratamiento de endodoncia, colocan un pernito acá y luego la protegen con una corona, ¿ya? Entonces, como dicen los médicos traumatólogos, la fractura no tiene que ser conminutiva, es decir, que no tiene que tener astillas, ¿no? Porque si se astilla el diente, entonces se daña el ligamento periodontal y ahí ya el diente puede sufrir otros daños y eso puede causarnos que se dé una pérdida de pieza dentaria, ¿ya? Entonces, como ven, todas estas cosas hay que observarlas, hay que tenerlas presentes y no a la primera nomás decidirse que porque está roto hay que extraerlo, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya hemos avanzado todas las direcciones, ya saben por qué se dan las desviaciones. Ya mañana empezamos a hablar ya de lo que es la cavidad pulpar, ¿ya? Yo les digo que traten de escribir, de mirar, porque aquí hay dibujos que en el texto no hay, ¿ya? Y sacándole foto tampoco van a conseguir mucho, sino que traten de dibujar, dibujando esta situación que se aprende, ¿ya? Vamos a quedar ahí, sigan estudiando para que saquen una buena nota mañana en el repaso. ¿Listo? ¿Ya despertaron? Hasta luego, doctor, hasta mañana. Hasta luego, doctor. Mañana. Doctor, una pregunta, por favor. Doctor, hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor, Sí. los de grupo B9 vamos a dar el repaso en los grupos donde hacemos la clase práctica, ¿no? Donde vamos a pasar. Claro. Obviamente. Ya, En el está grupo bien, donde doctor. hacen clase. Por eso no he mandado nada para el grupo 9, ¿no? Están repartidos. Está bien, doctor, gracias por la aclaración. Listo. Lo veo Buenas mañana noches. entonces. Vayan. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Chao, doctor. chao. Que le vaya bien. Buenas noches, Vayan doctor. a estudiar. Hasta mañana. Mañana. Hasta luego, doctor. Vayan a estudiar. Mañana, doctor, buenas noches. Mañana, hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta mañana.
Hasta luego, doctor. Que ustedes se durmieron.